Amén y amén. En estos días te cuento que hemos estado de nuevo levantándonos de madrugada con la pastora, buscando la voluntad de Dios, metiéndonos a su palabra, leyendo. Y desde ayer en la mañana estuve preguntándole al Espíritu de Dios qué quería para esta semana, qué quería para hoy, martes y el jueves, qué venía de su corazón para la gente, cuál era su palabra, cuál era su dirección en esta temporada. Una cosa yo sí estoy completamente seguro al 100%. Yo creo que Dios prepara a sus hijos. Yo creo que Dios no nos tira al futuro, a la temporada, así por así, sino que Él prepara a los hijos en su gran plan, en el plan que Él tiene. Él desde antes empieza a preparar a aquellos que somos hijos, nos empieza a hablar, empieza a hacer algo alrededor para lo que viene por delante de nosotros. Si tú lo crees, dime amén. Y yo quiero que tú lo entiendas y declaro un espíritu de revelación y de sabiduría para tu vida. Entonces, parados en esa idea, en que Dios prepara siempre a sus hijos para lo que viene, en medio de tanta noticia, en medio de tanta expectativa equivocada, porque muchos están caminando en una expectativa de pérdida, en una expectativa de muerte, en una expectativa de enfermedad, en medio de tanta expectativa equivocada, en medio de tantas preguntas al aire: ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? En medio de tanta necesidad de dirección, hijo, hija, yo creo que Dios nos ha preparado y nos mantiene en preparación para esta temporada en el que estamos viviendo en este día, en estos días. Dios le habla a las dudas por medio de una promesa. Dios le habla a nuestros temores, a nuestras dudas, a nuestras expectativas por medio de una promesa, por medio de sus promesas, por medio de su palabra. Déjame contarte esta historia. Abraham, antes de ser Abraham, sino que era Abraham, él tenía un sobrino que se llamaba Lot. Tú ya sabes la historia de Lot. Ya sabes hacia dónde se fue. Ya sabes que muchas veces no hay que cargar lots en nuestra vida. Todo eso yo ya te lo prediqué. Pero nos cuenta la historia ahí en Génesis capítulo 14, cómo a él le llegaron las noticias de que Lot había sido secuestrado por unos reyes politeístas, y había sido secuestrado, había sido llevado él, su familia, sus mujeres, sus hijos, sus bienes, con mucha otra gente que vivía en Sodoma. Esa historia la puedes leer en el capítulo 14 de Génesis, y nos enseña la palabra cómo Abraham se enteró de este secuestro. Se enteró de esta situación y él agarró cierto grupo de hombres que habían nacido ahí en medio de su campamento. Escúchame esto: hombres que eran afines a Abraham, hombres que veían, que admiraban y que se entregaban por Abraham, como esta gente, como nosotros somos. Pensamos igual, hablamos igual, caminamos en la misma dirección. Entonces Abraham tomó 300 de estos jóvenes que habían nacido. Me llama mucho la atención que la palabra indica que habían nacido ahí en donde estaba Abraham en ese tiempo, y fue a guerrear contra 4 reyes. En medio de la guerra,
¿Te puedes imaginar un hombre con 300 personas guerreando contra 4 reyes y sus ejércitos? Mas la palabra nos dice ahí en Génesis 14 que a Dios le dio a Abraham la victoria. En medio de todo eso, Dios le dio a Abraham la victoria. Al final, en la historia, nos cuenta cómo Lot fue liberado por Abraham. Y no solo él, todas sus mujeres, todos sus hijos, todos sus bienes. Y Abraham pudo liberar a su familiar. Mas como todos, después de esa gran victoria, después de esa gran guerra, después de pelear con estos reyes, yo me imagino que Abraham, como cualquier inteligente, tenía algún temor de, ¿cómo se llama? De que estos 4 reyes iban a tomar ventaja, lo iban a volver a atacar. Yo me imagino que Abraham en su corazón estaba preocupado por la venganza que estos 4 reyes podrían hacer en contra de Abraham y su ejército. Yo quiero que te vengas conmigo ahí a Génesis, al primer libro de la palabra, Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis capítulo 15, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra: después de esto, quédate ahí, regresa aquí conmigo. La palabra nos enseña que después de que Abraham había hecho esa campaña de guerra, había salvado, pero al mismo tiempo había luchado, había peleado, había visto sangre. Después de lo que Abraham había vivido, después de esa guerra, y regresa conmigo a Génesis 15:1. Sigue diciendo: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande. Escuche lo que dice la palabra: y muy grande será tu recompensa. El Señor se le presenta a Abraham en visión y le dice: no te preocupes, no temas, no tengas miedo. Yo soy tu escudo. Yo soy el que te liberta. Yo soy el que te cubre. Yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que te defiendo. En medio de la guerra que Abraham había llevado con estos 4 reyes por causa del secuestro de su sobrino. Y entonces el Espíritu de Dios me pone a meditar a mí y me pone a pensar en los tiempos en los que ahora estamos viviendo. Mira, tiempos en que este siglo, en que esta situación que estamos atravesando, este COVID-19, viene a querer secuestrar nuestra paz, viene a querer secuestrar nuestro gozo, viene a querer secuestrar nuestra confianza en Dios. Viene a querer secuestrar nuestra confianza en el futuro, nuestros sueños, así como le pasó a Lot, así como le pasó a Abraham. Él veía como un espíritu de secuestro estaba en su familia, y lo mismo podemos estar viviendo nosotros en este tiempo. El enemigo queriendo secuestrar nuestra fe en que todo va a salir bien. El enemigo queriendo secuestrar nuestro gozo en que sabemos que Dios tiene todo bajo control. El enemigo queriendo secuestrar nuestra confianza. Pero la palabra nos enseña que ahí en medio de lo que Abraham pudo haber estado sintiendo, al igual que tú, al igual que yo, al igual que cualquiera que me está escuchando esta tarde, Jehová se levanta diciéndonos lo mismo que le dijo a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y mire, me llama muchísimo la atención cómo dice el Señor, y termina ese versículo: y muy grande
será tu recompensa. Mire, en medio de esta batalla en contra de nuestra fe, de nuestro gozo, de nuestro futuro, en medio de estas batallas sangrientas, ¿sabe qué? ¿Cómo nos contesta? ¿Cómo nos habla el Señor? Nos dice: no temas, hay algo mejor, y yo tengo una buena y grande recompensa para aquellos que sigamos anclados en fe y en confianza en aquel que es Jehová de los ejércitos. Tú te das cuenta que estamos viviendo tiempos difíciles. Nos quieren secuestrar nuestra libertad de juntarnos y adorar al Dios vivo. Nos quieren secuestrar nuestra libertad de congregarnos en nuestras iglesias, de juntarnos todos, de levantar las manos en adoración. Nos quieren secuestrar ese ADN que tenemos de buscar unidos, juntos en unión a nuestro Dios. Mas en medio de todo esto, el Espíritu de Dios se levanta y nos habla y nos dice: no temas, yo soy tu escudo. Y para aquellos que, así como Abraham, se mantenían anclados en su fe, como dice la promesa, grande será nuestra recompensa. Hijo, hija, aunque el tiempo esté raro, Dios le habla a nuestros miedos, Dios le habla a nuestras dudas, Dios le habla a nuestros temores por medio de una promesa. Y si tú lo crees, recíbelo esta tarde. Hoy te lo estoy declarando para ti. Mira, yo no quiero salir igual. Yo quiero arrebatar, y no solo a mi familia, yo quiero arrebatarle al enemigo, y es por eso que nos hemos levantado en esta casa y todos los días hemos servido mesa con palabra, con bendición, con dirección, con fe. Hemos servido mesa todos los días para que tú te alimentes y te mantengas fortalecido en tu fe. Yo quiero arrebatarle al enemigo tu familia completa, tu negocio, tu empresa, eso que tú crees que ya está en quiebra, que ya no se va a levantar. En el nombre de Jesús yo te lo quiero arrebatar al enemigo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra me recuerda que muy grande será la recompensa para aquellos que logramos mantenernos en fe. Muy grande. Entonces, no te conformes con poquito. No te conformes con salir de esta y a ver si nos juntamos los hermanos, los 4, 5, 6 hermanos de nuevo. No, hijo, hija. Yo estoy creyendo por un avivamiento. Estoy creyendo porque el Señor se va a derramar grandemente en medio de esta batalla, en medio de esta pelea contra los reyes de este siglo, en medio de lo que se está dando. Tú sabes que en ciertos lugares, allá en el norte, en California más específico, el gobernador ahora está queriendo cerrar las iglesias y está prohibiendo que la gente se vuelva a juntar a adorar a Dios. Amén. Yo veo ese espíritu de secuestro. Yo puedo ver ese espíritu de secuestro específicamente a los hijos y las hijas, específicamente al plan de Dios. Ese espíritu de querer secuestrar nuestra fe, secuestrar nuestra confianza, secuestrar nuestra manera de alabarle, secuestrar nuestra forma de adorarle, secuestrar nuestra forma de congregarnos. Si tú, así como yo, has pasado en momentos de angustia, así como yo, has pasado en momentos de pregunta, así como yo, has pasado en momentos de duda,
así como yo. Si tú eres uno de ellos, pero seguimos peleando por nuestra fe, hijo, hija, hay una promesa para ti y para mí. Yo quiero que me vuelvas a poner ese versículo 1 de Génesis 15. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y muy grande. Y muy grande. Ay, Dios mío. Y muy grande será tu recompensa. Iglesia, si tú lo recibes, yo quiero que lo tomes ahí en el nombre de Jesús, que lo arrebates para tu familia, para tu negocio. Sigue peleando por esa empresa, sigue peleando por ese sueño, sigue batallando por ese negocio, sigue batallando por esa familia, sigue batallando por ese hijo, sigue batallando por esa hermana, sigue batallando por esa hija. Porque mientras tú te levantes y te mantengas en la batalla de fe, el Señor dice que no temamos, que grande será nuestra recompensa. Yo creo que Dios prepara a sus hijos. Es por eso que esta tarde te estoy trayendo esta palabra. Dios preparando a sus hijos. Encontramos sabiduría en su palabra. Al leerla y al actuar conforme lo que ella nos dice. ¿Te recuerdas la prédica del domingo? Jeremías. A Jeremías se le declaró una palabra. Y al mismo tiempo que se le declaró la palabra, el Señor ya lo estaba esperando en otro lado para soltarle la otra. ¡Ay, Dios mío! Y entendimos que sabiduría no es únicamente saber la palabra o repetirla puro loro. Eso es conocimiento nada más. Sabiduría es leer la palabra y caminar y hacer según lo que la palabra nos está hablando. Es por eso que yo creo que Dios está preparando a sus hijos. Aquellos hijos que caminan con sabiduría. No únicamente con conocimiento. Y no dan frutos, no tienen frutos que enseñar. De esos hay muchos. Sino que hijos que caminan en sabiduría, porque leen la palabra y empiezan a tomar acción conforme a ella. El poder de la palabra de Dios está en hacer lo que ella nos dice que hagamos. Génesis 15:1. Jehová de los ejércitos dándole una palabra y una promesa a Abraham. Abraham, no temas, que grande es tu recompensa. ¿Cómo te levantarías tú después de recibir eso del mismo Dios? Que se venga el COVID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 35, 40, ¿qué importa? Porque si Dios ya me lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Dios ya lo prometió y yo lo agarré y empecé a transformarme según la palabra que recibí, yo voy a ver esa promesa. El poder de la palabra de Dios está en hacer lo que ella, ay Dios mío, ya solo 10 minutos me está diciendo que me quedan. Lo que ella me dice que hagamos. Escucha, la sabiduría la encontramos en hacer lo que dice la palabra. ¡Ay, Dios santo! Los loros repiten. Los sabios hacen. En este tiempo, los verdaderos cristianos, como tú y como yo, debemos de vivir en la palabra. Debemos de hacer vida
la palabra. Por supuesto, cuando yo en medio de todo esto me voy a los Salmos y encuentro que Dios es mi refugio, encuentro que Dios es mi fortaleza, encuentro que Dios es mi estandarte, encuentro que Dios es mi ayuda en los tiempos malos. Todo esto levanta mi fe después de que las noticias la pudieron haber pisoteado. Después de que yo al salir a la calle y ver todo eso, regreso con la fe, tal vez por la suela del zapato. Escucha, hijo, debemos de habitar. Son tiempos de habitar en su palabra, pero no solo en conocimiento, sino que en la sabiduría de hacer lo que ella me está diciendo que haga. Si el Señor me dice no temas, hijo, hija, yo debo de caminar sin temor. Si el Señor me dice la contestación dulce aplaca la ira, debo de actuar de esa manera. Debo de hacer según la palabra me dice que lo haga. Recuerda, no solamente es leer su palabra. Eso no es sabiduría, eso es conocimiento. Sabiduría es actuar según lo que la palabra me está diciendo que actúe. Sabes que son épocas, y lo veremos muy claramente. Son épocas en que veremos una separación muy clara entre los cristianos cadocheros y los hijos de Dios que están llenos y transformados por el Espíritu Santo en ellos. El problema en este tiempo es que mucha gente cristiana está siendo influenciada por la forma de pensar y de hablar de este mundo. Solo escucha a la gente cristiana alrededor tuyo. Solo escúchalo. Hablan igual. Esperan el mismo futuro que la gente de allá afuera. Actúan igual que la gente de allá afuera. Mas la palabra me dice a mí en Romanos capítulo 12, versículo 2, lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Son tiempos de todos los días preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué hago hoy? Leerlo y hacer en el día lo que el Señor te habló en la mañana. Leerlo y caminar con lo que el Señor te está direccionando y te está hablando. Caminemos, hijo, hija, en sabiduría en este tiempo. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Mire qué tremendo lo que dice. Santiago 1:22 dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y brinca al 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Mire cómo termina esto. Este será bienaventurado en lo que hace. Hijo, hija, Dios preparándonos, Dios hablándonos, Dios prometiéndonos bendición, bienaventuranza, 3 veces dichosos cuando caminamos en sabiduría, que es haciendo lo que el Señor está hablando para este tiempo.
caminando según el Señor nos está diciendo que caminemos para este tiempo. No nos amoldemos a los de allá afuera. No vivamos en temor como los de allá afuera. No hablemos mal sobre nuestro futuro. No hablemos mal sobre nuestras finanzas. No hablemos mal sobre nuestras empresas. No nos amoldemos. Nuestro estándar puesto por Dios es mucho más alto, de mucha más gloria, con mucha promesa de Dios, mucho respaldo de Dios. Alguien debe decir amén esta tarde y de estarlo recibiendo ahí en la iglesia. Y entonces, meditando y preguntándole al Señor, encuentro Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10, como dice la palabra, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. Leámoslo otra vez. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, hijo, hija, para el día de hoy hay obras que tú y yo deberíamos de haber hecho. Para el día de mañana hay obras preparadas que tú y yo deberíamos de haber hecho. Para el resto de julio, para agosto, para septiembre, para esta temporada en la que estamos atravesando, hay obras preparadas por el reino para que tú y yo caminemos en ellas. ¿Y cuáles son, Señor? ¿Cuáles son esas obras para este tiempo? ¿Cuáles son esas obras para esta temporada? ¿Cuáles son estas obras para estos tiempos en los que estamos viviendo? Mire, yo siento del Espíritu soltarle esto. A mí me tocó mucho cuando lo leí. Y estoy seguro que es el estándar de Dios para mí y para ti en los tiempos en los que estamos viviendo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, en la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Regresa aquí conmigo. Y tú ves allá afuera que la gente, más que andar en gozo, en alegría, anda con pucheros, anda con temores, anda sin fe, anda sin esperanza. Ponme otra vez el versículo. Dice ahí al principio del versículo 22: el Espíritu nos hace amar a los demás. Regresa aquí conmigo. Y son tiempos en donde todos andamos queriendo echarle la culpa a alguien más, que si no es el presidente, que si no es el ministro, que si no son los doctores, que se están robando esto, que están haciendo lo otro. Y estamos siendo partícipes de cómo este mundo habla. Pero yo quiero que regreses al versículo 22 de Gálatas 6 y leas conmigo: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir, como dice, en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables. Ay, Dios mío, regresa aquí conmigo. A mí me dan 45 minutos para ir al súper. No tengo tiempo de tener paciencia.
Usted va a cualquier tienda y le dicen, entre, compre y váyase de regreso a su casa. Paciencia es lo que menos hay en la calle en estos tiempos, hijo, hija. Amabilidad casi ya no la encuentras. Se te acerca alguien más del 1.5 metros y ya estás pegándole una patada en la espinilla o medio haciendo que vas a toser para que se te aleje. Amabilidad no hay. Dice la palabra tratar bien a los demás. Y mire cómo termina el versículo 22. Tener confianza en Dios. Tener confianza en Dios. Regresa conmigo. Solo escuche cómo habla la gente. Solo escúchese usted mismo hablar. Regresemos a Gálatas 5, versículo 23. Y sigue diciendo la palabra: ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Hijo, hija, siento en mi corazón que Dios nos está poniendo un estándar diferente de lo que se está viviendo allá afuera. Dios nos está poniendo un estándar diferente. Debemos de hablar diferente en contra de la desconfianza, de la desesperanza, del temor. Tú y yo levantemos nuestro estándar y hablemos paz, hablemos gozo, hablemos confianza en Dios, hablemos paciencia, hablemos amabilidad con la gente, hablemos humildad. ¿Sabes qué? Esa es nuestra batalla. Esa es la batalla que peleamos para poder recuperar nuestra fe que está queriendo ser secuestrada, nuestra paz que está queriendo ser secuestrada, nuestro gozo que está queriendo ser secuestrado, nuestra esperanza que está queriendo ser secuestrada. Lee conmigo el versículo 25, ahí mismo de Gálatas 5. Dice: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Yo quiero que recuerdes esto y con esto te quiero dejar esta tarde. Si tú tuviste un encuentro con Jesucristo, cuando Jesucristo entra a nuestra escena, todo lo que Él toca cambia radical y permanentemente. Si tú antes hablabas como aquellos y hoy sigues hablando como aquellos, yo te vengo a levantar el estándar y a recordarte que tú eres hijo. Y a recordarte que tu estándar es diferente. Que tu futuro es diferente. Que tu forma de ver la situación es diferente. Tú eres bendecido, cubierto, sanado, justificado, proveído. Ay, Dios mío, tu estándar y el mío es diferente a los de allá afuera. Eso es lo que me puso el Espíritu de Dios a hablarte este día. Nuestra batalla la vamos a librar en estos tiempos con un estándar diferente de los que están allá afuera. Gálatas 5:22, pónmelo de nuevo. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás.
tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Hijo, hija, esta es nuestra batalla. Esta es nuestra victoria. Estas son nuestras armas. Este es nuestro estándar para este tiempo. No te amoldes a lo de allá afuera. No compartas, no hables igual, no hables mal de tu futuro, de tu salud, de tus finanzas. Sigue bendiciendo, sigue levantándote, sigue hablando correctamente. Recuérdate, nuestro estándar es diferente y hay una batalla tremenda para secuestrar nuestra fe y secuestrar nuestra confianza en Dios. Pero al mismo tiempo hay una promesa tremenda que está ahí en Génesis 15:1, que dice el Señor: no temas, porque grande será nuestra recompensa. Ve tu estándar. No seas igual. Sé la sal y sé la luz en estos tiempos donde todos están hablando de fatalidad. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Vengo declarando un espíritu de sabiduría, de revelación de esta palabra. Y vengo declarando, Señor, que la sabiduría es caminar y hacer según la palabra me dice que haga. Dios mío, levanta nuestro estándar de conducirme, de hablar, de ser, de actuar. Levanta nuestro estándar, Señor. No dejes que el enemigo secuestre nuestra fe, secuestre nuestra confianza y nuestro gozo. Padre, haz algo en nuestros corazones, Señor. Que no hablemos y que no actuemos igual que los del mundo, para llevar la sal y la luz que tanto ellos necesitan. Padre, gracias por esta tarde. Hijo, hija, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu alacena, bendigo tu cocina. Hombre, bendigo tu trabajo, bendigo a lo que te dediques, lo que estés haciendo para producir los muchos o escasos, yo no sé, quetzales que te lleguen a la mano. En el nombre de Jesús yo los bendigo y declaro que una multiplicación sobrenatural viene a causa de tu caminar en sabiduría conforme a la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Cristo.